La posmodernidad es un término difícil y confuso de explicar, pero es un área de la filosofía que marcó el siglo XX y ha continuado marcando la filosofía contemporánea. La forma más fácil de describir la posmodernidad es partiéndola en dos. La primera es entenderla como una forma de teorizar sobre la sociedad, la cultura, la lingüística y otras áreas relacionadas. Y la segunda forma de entenderla es como una época concreta de la historia. Centrándonos en la primera definición, es decir, como una teoría sociológica, el posmodernismo se puede entender como una crítica o una respuesta a la modernidad, y es un intento de moverse más allá de ella, es decir, de superarla. De allí que se llame postmoderno. La modernidad, entendido de forma académica, es el proyecto de la ilustración llevada a cabo. La ilustración fue un movimiento europeo que nos dio bastantes cosas. Entre ellas, el concepto o la idea de que hay una realidad última que el humano puede alcanzar a comprender mediante la ciencia y la razón, o que el humano es un ser libre, capaz de elegir su propio destino o su propio fin, y la idea del progreso social y el progreso político. La ilustración nos dice, en forma muy resumida, que razonando y usando la ciencia, el humano conseguirá comprender la realidad última del universo. El posmodernismo es escéptico de todas estas afirmaciones y busca criticarlas, analizarlas y últimamente superarlas. Para comprender por qué, debemos primero comprender la historia del posmodernismo y cómo llegó a formarse. Un punto de partida ideal sería iniciar con el nacimiento de la Ilustración, esta idea de la cual hablé sobre que el humano podría llegar a entender la realidad mediante la ciencia y la razón. Uno de los padres de la Ilustración fue el famoso filósofo Immanuel Kant. Dentro de las cosas que Kant decía, estaba su propuesta de que existen dos tipos de verdades: las verdades a priori y las verdades a posteriori o verdades sintéticas. Una verdad sintética o a posteriori sería una verdad que se adquiere mediante el estudio del mundo con los sentidos. Por ejemplo, si yo dijera, tengo un televisor frente a mí, es una verdad sintética, porque la única forma de saberlo es utilizando mis sentidos. Y automáticamente al utilizarla puedo notar que tengo un televisor frente a mí. Por otro lado, si yo dijera, un soltero es un hombre que no está casado, es una verdad a priori, es decir, es una verdad que se sabe que es verdad no en base a experimentos, sino en base a comprender las palabras que lo conforman, ya que por definición, si estás soltero, no estás casado. Lo controversial viene cuando Kant propuso una tercera categoría, las verdades sintéticas a priori. Es decir, son cosas que no se derivan de la definición de las palabras, pero que tampoco las derivamos estudiando el universo. Y es en este preciso punto donde se produce una ruptura entre el pensamiento filosófico americano y el pensamiento filosófico europeo. Y se podrían dividir en dos grupos vagamente definidos conocidos como los filósofos analíticos y los filósofos continentales. Los analíticos aceptan la distinción entre verdades sintéticas y verdades a priori, pero cuestionan la tercera categoría kantiana, es decir, de las verdades sintéticas a priori, y consideraban que el rol de la filosofía era únicamente estudiar las verdades a priori, es decir, las que se derivan de las definiciones de las palabras, mientras que el rol de la ciencia era estudiar las verdades a posteriori, o las verdades sintéticas, y que la mayoría de los problemas filosóficos existentes se solucionarían con un estudio riguroso de las definiciones y la terminología. Es decir, para ellos la filosofía debía centrarse en problemas como ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cómo razonamos? ¿Qué queremos decir exactamente cuando decimos que un triángulo tiene tres lados? ¿Cuál es el problema con la tercera categoría de Kant? En el fondo, la relación entre el lenguaje, es decir, la lingüística, y la filosofía. La idea es que, dicen los filósofos analíticos, resolveremos muchos problemas en filosofía si tomamos los términos y las palabras, las deconstruimos y las entendemos a profundidad y las analizamos. Los continentales, por otro lado, cuestionaron la división entre los tres tipos de verdades, enfocándose más en la síntesis o el estudio de diversas áreas en un intento por unirlas y encontrar patrones o algo que las conecte. Cosas como historia y la naturaleza de la gente, el arte, la literatura y la economía, la ambigüedad de la existencia, las fuerzas históricas de dominación y liberación. Es decir, para los continentales, la filosofía no era solamente un tema sobre el lenguaje, era un tema sobre conectar distintas áreas para llegar a un punto en común. Preguntas como ¿qué significa ser yo? ¿Por qué la sociedad es como es? ¿Cuál es la naturaleza del arte?
Para los continentales hay más en la filosofía que solo estudiar el lenguaje y la naturaleza del mismo. El continentalismo se desarrolló principalmente en Europa por ciertos filósofos que lo marcaron. Los principales fueron Nietzsche, Marx, Kierkegaard y Heidegger. Para Nietzsche, ideas como la eterna recurrencia, donde el pasado y el futuro son simplemente repeticiones de eventos pasados, en cierta forma difumina y borra la idea de la historia como algo que avance o como algo que progrese y mejore. Su análisis del yo o del ego, donde reconoce que la idea de un yo permanente proviene de nuestras necesidades de adjudicar culpa y moralidad en la persona, ya que sin un yo permanente la idea de la culpabilidad perdería mucho de su significado, difumina el rol del individuo con respecto a cómo debería tratarse moralmente. Heidegger, por otro lado, contribuyó a la filosofía continental con sus ideas que borran la línea entre lo artificial y lo natural. Para Heidegger, la historia occidental se caracteriza por la metafísica del ser. Dicho de otras palabras, la filosofía occidental intenta capturar alguna esencia de lo que es ser o existir en el presente, la definición de las cosas, su significado último, y en la modernidad, dice Heidegger, esto se traduce en que las cosas solo adquieren significancia y sentido para nosotros en la medida en la que no son útiles. La montaña no es una montaña, pero es una mina de minerales. El río no es un río, sino un motor para la energía hidroeléctrica. Y los humanos no son humanos, sino que son una reserva de mano de obra. La esencia de la modernidad y la tecnología, para Heidegger, reduce a los seres a entidades dentro de un orden calculado. Es decir, la modernidad hace que perdamos parte de lo que significa existir. Marx, por otro lado, es considerado otra fuente de inspiración, con su idea de el fetiche de las mercancías, donde expresa que a nivel económico la relación entre los objetos y su valor de uso se ha perdido, y los objetos únicamente se ven como comodidades que deben ser intercambiadas o deben estar en constante circulación. Marx decía: la forma de mercancía y la relación de valor entre los productos del trabajo en que dicha forma se representa no tiene absolutamente nada que ver con la naturaleza física de los mismos, ni con las relaciones propias de cosas que se derivan de tal naturaleza. Lo que aquí adopta para los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre cosas es solo la relación social determinada existente entre aquellos. De allí que para hallar una analogía pertinente debamos buscar amparo en las neblinosas comarcas del mundo religioso. En este los productos de la mente humana parecen figuras autónomas, dotadas de vida propia, en relación unas con otras y con los hombres. Otro tanto ocurre en el mundo de las mercancías, con los productos de la mano humana. A esto llamo yo el fetichismo que se adquiere a los productos del trabajo, no bien se les produce como mercancía y que es inseparable de la producción mercantil. No importa si el objeto que se produce es útil, solo importa si puede ser vendido o comprado, donde su valor se vuelve algo inmaterial y está en constante cambio dependiendo de la oferta y la demanda, independiente de su valor real o su valor tangible. Kierkegaard, por otro lado, describe a las sociedades modernas como una red de relaciones en las cuales los individuos son reemplazados por un concepto abstracto de el público. El público, decía Kierkegaard, en la modernidad está en directo contraste con la idea del público en tiempos antiguos o medievales, diciendo que, modernamente, el público es una creación de la prensa y los medios de comunicación masiva. Un ejemplo lo encontramos en su famoso libro La Era Presente, donde dice: el público es un prisionero, más numeroso que todas las personas juntas, pero es un cuerpo que jamás puede ser analizado, no puede ser ni siquiera representado, porque es una abstracción. Sin embargo, en la época donde la reflexión y la falta de pasión destruye todo lo concreto, el público se convierte en todo y se supone que incluye todo, y de esa forma recoge al individuo y lo arroja hacia atrás. De estos cuatro autores vemos relaciones con el continentalismo y el posmodernismo en su trato hacia cómo lo real y lo irreal dejan de tener una distinción tan clara. Marx dice que el valor físico y el valor monetario pierden distinción. Nietzsche, por otro lado, indica que el pasado y el futuro, o lo nuevo y lo viejo, pierden cierta distinción o cierta diferencia. Heidegger indica que la existencia de las cosas por sí misma y por su utilidad también pierden distinción. Y finalmente, Kierkegaard nos indica que el público moderno es una creación de los medios de comunicación y no es algo real. Fue dentro de esta división en la filosofía continental, con respecto a la filosofía analítica, que nació el estructuralismo, el cual finalmente dio pie al postestructuralismo y sentó las bases del postmodernismo. El estructuralismo fue una escuela lingüística creada por Ferdinand de Saussure, un lingüista sueco que se dedicó al estudio de las palabras, y su descubrimiento abrió las bases para el cuestionamiento de muchas ideas de la Ilustración. Saussure describió el lenguaje como compuesto de dos partes:
tomas una palabra y se divide en dos: el significado y el significador. Y ambas juntas crean el signo, que sería la palabra final. El significador sería el sonido que hacemos cuando decimos alguna palabra. Por ejemplo, si yo digo árbol, el significador sería A-R-B-O-L, es decir, el sonido árbol. Y el significado sería la cosa que está ahí en el mundo externo, en este caso el árbol físico. En un mundo sin lenguaje, para explicarte yo, por ejemplo, qué es un árbol, yo tendría que ir, buscarte un árbol y apuntarte a ese árbol y decir, mira, eso es un árbol. Por conveniencia, entonces, desarrollamos significadores o términos, es decir, palabras, para referirnos a los objetos. Entonces, cuando yo digo árbol, tú inmediatamente sabes de lo que hablo, sin necesidad de que yo te lo tenga que mostrar. Lo que Saussure dijo además fue que la relación entre los significadores y los significados son convenciones arbitrarias. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no hay nada intrínseco en la palabra árbol que la asocie con esa cosa que tiene hojas y un tronco. Están conectados por convención cultural. Podríamos haberlo llamado trusca o broduku o cualquier palabra. Eso lo podemos ver como en otros lenguajes utilizan otras palabras para referirse a la misma cosa. Por ejemplo, la palabra tree en inglés quiere decir árbol y la palabra Baum en alemán también quiere decir árbol. Lo que Saussure implicaba, sin embargo, iba un poco más profundo que este análisis un poco obvio y superficial de las palabras. Saussure decía que las palabras, es decir, los signos, no adquieren su significado en forma intrínseca, sino extrínseca. ¿Cómo es esto? Volvamos al ejemplo del árbol. Digamos que tú vienes de otro país y no sabes nada del idioma español, y yo quiero enseñarte la palabra árbol, el signo que usamos para referirnos a esa cosa en el mundo que tiene un tronco, hoja y una rama. Entonces nos dirigimos a un árbol y te apunto a ese árbol y yo digo árbol. ¿Comprendes tú qué significa ese sonido que hago yo que suena como árbol? Saussure decía que no, porque muchas preguntas naturalmente van a salirle a esta persona que no sabe nada del idioma español. Va a preguntarse, cuando digo árbol me refiero a solo ese árbol o a un grupo de árboles. Otros tipos de árboles se llaman árbol. Por árbol me refiero a toda la estructura, o a las hojas, o al tronco, o a la parte de arriba, o a la parte de abajo. Un árbol cortado, un árbol quemado, o en otra situación sigue llamándose árbol. La única forma de responder todas esas preguntas, decía Strauss, sería que yo te enseñara otras palabras, es decir, que yo te enseñara palabras como hoja, tronco, arbusto. Y obviamente estas palabras llegan a las mismas preguntas. Solo comprendes realmente qué quiero decir por árbol cuando te des cuenta que no quiere decir ninguna de esas otras cosas, es decir, cuando comprendas que el árbol no es una hoja, no es una rama, no es un tronco, etc. Cuando comprendes que el árbol no es ninguna de estas cosas, puedes comprender que el árbol es esa cosa en el mundo externo que tiene hoja, rama y un tronco. A lo que Saussure quería llegar entonces era que las palabras, es decir, el significado de los signos, no adquiere su significado o su sentido en base a su significador. Es decir, la palabra árbol no adquiere sentido por referirse al árbol. La palabra árbol adquiere sentido en base a lo que no es. Solo comprendes qué quiere decir árbol cuando comprendes todas las cosas que no son la palabra árbol. Y así, naturalmente, funciona con todas las otras palabras. La única forma de entender el significado de una palabra, decía Saussure, es en base a comprender otras y ver que no son la misma. De ahí el término estructuralismo, ya que nos dice que para comprender el significado de una palabra debemos entenderla dentro del sistema, es decir, del lenguaje o de una red conectada, y no que se entienda la palabra como un objeto aislado. El lenguaje, por ende, no un conjunto de palabras con significados individuales, sino que es una red donde cada palabra le da sentido a las otras palabras. Cuando el estructuralismo nació, los filósofos continentales, que como expliqué intentaban sintetizar o mezclar muchas áreas de estudio, comenzaron a aplicar el estructuralismo en muchas otras áreas fuera de la lingüística, como el arte, la filosofía, la historia, la cultura y la política. Es decir, dio pie al estudio de las estructuras que componían estas áreas, y no a los objetos individuales. Un aspecto importante a considerar en todo esto es que gran parte de lo que somos, o de cómo entendemos el mundo, es en base a las palabras. Nuestra idea de justicia, de moral, de ética, los valores, qué es una sociedad, qué es la política, recaen muy fuertemente en el significado que le damos a muchas de estas palabras. Incluso el propio término de yo, o palabras como nuestro nombre, o cómo nos definimos, o cómo entendemos quiénes somos, caen dentro de esta red.
Entendemos el mundo a las palabras que usamos, es decir, a las frases. Por ende, decían los estructuralistas, la persona no debe comprenderse como un ente aislado de los otros, que se define a sí mismo en base a la razón o la introspección, sino que la persona debe entenderse en base a la estructura donde vive. La persona se comprende a sí misma en base a los otros, así como la palabra árbol se define a sí misma en base a otras palabras. El ente deja de ser estudiado como un ente único y aislado y se comienza a estudiar en base a estas estructuras. Pero así como la palabra árbol y el árbol del mundo real forman una conexión arbitraria, es decir, la palabra árbol con el objeto, como dijimos, no es una necesidad, podría haberse llamado de otra forma, tienen una conexión arbitraria. La estructura entera es en sí misma arbitraria. Podría ser, y como ha sido en otras culturas, que la estructura que conforma el lenguaje y por ende la cultura podría haber sido distinta. La persona y las ideas que puede formar utilizando el lenguaje y las palabras se vuelven por ende también arbitrarias y muy contextuales a la época y el lugar donde vive y existe. Nuestra idea de que tenemos razonamientos lógicos y absolutamente independientes de la cultura que nos permiten llegar a la verdad última son una simple ilusión, decían los estructuralistas, formado por la estructura de nuestra cultura en una época y tiempo determinado. Esto fue una inversión a una corriente filosófica previa que se llamaba el existencialismo, que posicionaba a las personas como un ente libre, que debe ser analizado desde el punto de vista de la persona. El estructuralismo dice que todo esto es falso, que la persona piensa y concluye en base a la estructura cultural donde nació, y por ende, a la persona no se le debe analizar desde un punto de vista individual, sino desde el punto de vista de la cultura y sus múltiples conexiones. Las palabras dependen de sus estructuras, y como las estructuras dependen de la cultura, las palabras también lo son. Y al final, nuestra forma de entender el mundo con palabras también es culturalmente dependiente. El estructuralismo nos mostró esto al indicarnos que algunas palabras se entienden en base a su opuesto. Por ejemplo, entendemos que es arriba porque entendemos que es abajo. Existencia, inexistencia. Vida, muerte. Masculino, femenino. Bueno, malo. Y también decía que le tendemos a dar más prioridad a ciertas partes de la dualidad. Por ejemplo, la vida es más importante para nosotros. O la existencia es más importante que la inexistencia. Lo bueno es mejor que lo malo. El propio lenguaje, decían ellos, tiene dentro de sí cierto privilegio a determinados términos, pese a que en apariencia pareciera ser neutral. Obviamente, decían ellos, esta dualidad también afectaba nuestra forma de entender y de escribir. Una respuesta que surgió en base al movimiento del estructuralismo fue el postestructuralismo, que reconoció ciertas fallas inherentes al estructuralismo y intentó avanzar más allá del mismo. Aquí tenemos grandes filósofos como Derrida. En el postestructuralismo se consideraba que las conclusiones del estructuralismo son en general correctas, pero que no llegan a sus conclusiones finales. En el modelo estructuralista, un signo solamente tiene un significado y un significador. Ya vimos, la palabra árbol siempre se correlaciona con el objeto físico externo del árbol. En el modelo postestructuralista decían que el lenguaje es un poco más complicado que eso, que vemos una cadena de significados, como lo llamó Barther. Utilicemos otro ejemplo. Utilicemos la palabra león. La palabra león se compondría en el estructuralismo de dos partes. El significador, que sería el sonido o las rayas que usamos para decir o escribir león, y el significado sería el animal. Sin embargo, decían los postestructuralistas, notamos que león también puede utilizarse para decir o hablar de un rey. Y el símbolo de un rey también puede utilizarse para hablar de un imperio o un reino, y así en una cadena. Es decir, el significado de las palabras siempre escapa, nunca puede obtenerse, ya que siempre que creemos que tenemos la definición final, podemos ver que a la palabra se le puede dar una segunda interpretación, o una tercera interpretación, o una cuarta, etc. Y de esa forma continuar con esta cadena. León, como vimos, puede significar animal, pero podemos conectarlo con otras ideas, como la de un rey, un imperio. León también se utiliza a veces para referirse a alguien valiente. Y estas palabras a su vez pueden conectarse con otras palabras. Cuando el filósofo postmodernista Derrida dijo no hay nada fuera del lenguaje, no quería decir que el mundo físico no existiera, sino que más bien jamás podemos escapar de esta cadena, y por ende una palabra jamás podrá tener una definición completa y final. Siempre puede ser reinterpretada de otra manera. Esta conclusión postestructuralista fue llevada
a otras ideas de unas humanidades, es decir, fue conectada a otros conceptos, como la sociología. En sociología podemos ver estos significados ocultos en toda clase de situaciones. Es decir, para ellos, así como las palabras podían tener múltiples interpretaciones, los contextos sociales también podían tener múltiples interpretaciones. Un ejemplo, cuando vemos las noticias, vemos a personas sentadas formalmente con música seria o de urgencia y hablan con cierto tipo de palabras y con cierta cadencia del lenguaje. Aquí podemos ver que hay al menos dos tipos de significado. Por un lado tenemos el significado superficial, es decir, que hablan sobre la noticia y esa es la realidad objetiva. Pero un análisis más profundo o una interpretación secundaria nos haría preguntarnos: ¿por qué están sentados así? ¿Por qué llevan esa ropa? ¿Por qué esa música? ¿Y por qué usan esas palabras y ese estilo de lenguaje? Pronto vemos que hay más que un solo significado de lo que hablan. Y estos significados a su vez pueden conectar con otros significados. Barthes, el filósofo, solía decir que la sociedad moderna jamás se liberó de la mitología. Simplemente la cambiamos. Y es que siempre hay más de una forma de leer un mito o una situación. Tomando un ejemplo un poco más antiguo, tenemos el mito del Arca de Noé. En el Arca de Noé, Dios castigó a la gente mala con un diluvio y comandó a Noé a construir una enorme arca para su familia y una pareja de cada animal. Una lectura superficial diría que es una historia arcaica, ridícula, que no hay más, es decir, lo que se lee ahí es lo que es. Sin embargo, un análisis postmodernista o postestructuralista notaría que hay más en la historia. Se preguntaría, ¿por qué un diluvio? ¿Qué representa el diluvio? ¿Por qué un arca? ¿Qué quiere decir el arca? ¿O qué quiere decirnos el hecho de que se haya elegido una pareja de cada animal? Es decir, hay más interpretaciones más allá de la superficial. Las cosas que tomamos por sentado en nuestra cultura, en nuestro lenguaje, en cómo entendemos el mundo, vienen cargados con interpretaciones más profundas, con múltiples conexiones a otras interpretaciones. Y son interpretaciones muy arraigadas que tenemos y hasta podemos llegar a confundirlo con que el mundo es así como es. Es decir, podemos muy fácilmente olvidarnos o ignorar estas interpretaciones que están bajo la interpretación inicial. Aún la conexión entre una palabra y las otras palabras que no son ella, como en el ejemplo del árbol que expliqué arriba, que parecían tan absolutos en primera instancia, también sucumben a esto. Por ejemplo, la palabra casa deriva su definición en el estructuralismo en base a lo que no es decir, la casa no es una casucha, la casa no es una mansión, la casa no es un hotel, la casa no es un edificio. Todo bien allí. Pero el postestructuralismo nos dice, ¿cuándo dejamos de decir mansión y cuándo empezamos a decir casa? O por ejemplo, la dicotomía entre caminar y correr. ¿Hay una línea definitiva donde podamos decir esto es correr y esto es caminar? O entre el amarillo y el naranjo. ¿Cuándo algo deja de ser amarillo y cuándo pasa a ser naranjo? La definición de cuándo termina una y cuándo comienza el otro también eluden una definición rígida. La definición siempre evita ser definitiva y final, ya sea por su ambigüedad, como en el caso entre, por ejemplo, correr y caminar, donde la línea exacta cuándo empieza una y cuándo termina la otra es difusa, o porque entra en la cadena de los significados, como vimos en el ejemplo del león. Aquí podemos empezar a notar cómo el proyecto de la ilustración de la cual hablé al comienzo comienza a quebrarse. Pasamos de ser personas libres con la idea de que la razón y la ciencia nos llevarán a la verdad última a personas muy dependientes de estructuras altamente culturales y arbitrarias que conducen nuestra conducta y pensamientos. Es decir, que el lenguaje no es una cosa cristalina que si la utilizamos correctamente nos llevará a las conclusiones correctas, sino que es algo fluido y que como todas las palabras evitan tener definiciones claras y precisas, y como nuestro entendimiento del mundo viene en gran medida de las palabras, nuestro entendimiento final del mundo siempre evita una conclusión o una definición final o última. El posmodernismo nació en medio de todas estas revoluciones lingüísticas y socioculturales. Entonces, ¿qué es el posmodernismo? Podría entenderse de manera general como una crítica a la idea de que el humano puede, mediante la razón, llegar a la verdad absoluta, ya que nuestra forma de pensar es dependiente de la cultura y el contexto histórico donde nacimos, como expliqué anteriormente. Los posmodernistas generalmente tienen la mala maña de no definirse a sí mismos como posmodernistas, es decir, no les gusta quedar encasillados. Pero lo que podríamos encontrar en común entre todos estos filósofos, es decir, lo que los une dentro de este movimiento, serían las siguientes características. La primera es un rechazo a las metanarrativas. Lyotard, el creador del término postmodernista,
dijo en su libro: simplificado al extremo, defino el posmodernismo como el rechazo a las metanarrativas. Una metanarrativa es una teoría que une diversos campos de estudio, que los une de tal forma que crea una comprensión grande y coherente del mundo, es decir, una narrativa, una explicación de por qué las cosas son como son y para dónde vamos. Un ejemplo de una metanarrativa sería, entonces, por ejemplo, el marxismo, que intenta explicar múltiples áreas humanas como la sociología, la política y la economía, utilizando una historia coherente de lucha de clases y progresión de la historia hacia el comunismo. Se explican estas múltiples áreas utilizando conceptos que los abarcan a todos. El cristianismo es otro ejemplo de una metanarrativa, ya que intenta unir diversos campos, como la ciencia, la religión, la política, la ética, dentro de una gran narrativa, que en este caso sería la muerte y resurrección de Jesús y la promesa de un más allá. Otro aspecto importante de una metanarrativa es que valida o vuelve válida cierto tipo de instituciones. Volviendo al caso del marxismo, este valida cosas como partidos políticos comunistas o la revolución del proletariado, que lo ven como un mecanismo para llegar al comunismo, y que es, dice Marx, hacia donde toda la humanidad, toda la historia se mueve. En el cristianismo se validan ciertas cosas como las instituciones religiosas, el papado, y en la antigüedad se validaban los monarcas, mediante el derecho divino. El posmodernista duda de todas las grandes narrativas, o la idea de que se pueda dar una versión definitiva o una explicación final de cómo empezó el mundo y hacia dónde va el mundo. Otro aspecto en común que tienen los posmodernistas es el antifundacionalismo. El fundacionalismo es la idea de que hay un centro único o fuente única de la cual derivar conocimiento, y que es a través de este que se derivan todas las cosas que sabemos. Un ejemplo sería el cogito ergo sum, pienso luego existo, de Descartes, donde sugería que todo el conocimiento podía ser derivado de una serie simple de premisas autoevidentes. Otro ejemplo sería la idea de que solo la ciencia sirve como fuente para adquirir conocimiento válido, o que la revelación divina, en el caso del cristianismo, es la única fuente válida de conocimiento. Los posmodernos tienden a rechazar este tipo de ideas a favor de una pluralidad de fuentes, es decir, ninguna fuente de conocimiento es superior o última en comparación a las otras. Un tercer punto que tienen en común es el antiesencialismo. El esencialismo es una idea de que cada cosa tiene una esencia o una propiedad que le da su cualidad. Es decir, volviendo a la palabra árbol, hay algo en la definición de la palabra árbol que lo distingue de todas las otras palabras. Como recordarán de la corriente del estructuralismo, sin embargo, y del postestructuralismo, las cosas jamás se definen en base a lo que son intrínsecamente, sino que se definen en base a su relación con otros objetos. Y la definición de la palabra siempre se escapa en la red enorme de palabras conectadas. Por ende, las cosas no tienen una cualidad que las caracterice o las haga ser lo que son. Son lo que son en base a términos negativos. Es decir, son lo que son en base a lo que no son. Un árbol solo se entiende como un árbol en base a lo que no es una rama, a que no es un tronco, a que no es un helecho. Una cuarta y final sería la antiteleología. La teleología es la idea de que hay un propósito inherente a las cosas. Volviendo al marxismo, el propósito de la historia en el marxismo sería llegar a una sociedad comunista, sin clases. Para el cristianismo sería la salvación del alma. La idea de la teleología, de que las cosas tienen un fin último, es trazable hasta Aristóteles, quien decía que todos los objetos tienen un propósito inherente. Decía, por ejemplo, que el propósito de un cuchillo sería ser bueno para cortar, y el propósito de un humano sería alcanzar la excelencia. Los modernistas, que aquí derivan mucho de las ideas de Nietzsche, consideran que las cosas no tenían propósitos en sí, y que el propósito de los humanos es algo que nosotros nos damos a nosotros mismos. Una crítica común que se le hace al posmodernismo, y generalmente lleva a su confusión, es la idea de que su resultado final es el relativismo. Es decir, que el posmodernismo sostiene que ninguna afirmación es más cierta o mejor que la otra. La verdad es que ningún posmoderno creía esto. Derrida, por ejemplo, explícitamente apuntó en muchos de sus textos que el relativismo se contradecía a sí mismo y que no lo sostenía en ninguna de sus posturas. La mayoría de los posmodernistas jamás hablaron realmente sobre teorías epistemológicas, sobre la naturaleza del conocimiento o cómo lo obtenemos. La mayoría estaba más dedicado a estudiar la información, es decir, cómo fluye, cómo se mueve y cómo se maneja la sociedad moderna. Y la mayoría sostenía visiones del conocimiento basadas en el pragmatismo. Eso sería en términos muy generales lo que es el posmodernismo. Pretendo, más adelante, hacer otros videos explicando conceptos específicos que fueron desarrollados por los filósofos posmodernos,
como las teorías de poder de Foucault, la hiperrealidad de Baudrillard, la rizoma de Deleuze, entre otros. Muchas gracias.